que no existe dentro de una agencia una figura legal. O sea que el 99% lo hace mal. Puedes saber lo que tú vas a decir en una reunión, pero no lo que va a decir el que tiene enfrente. Tenemos el problema de la IA como herramienta o la IA como autora. ¿Puedo almacenar información sensible de mi cliente en estas herramientas? ¿Cuándo merece la pena? Pues cuando lo que te deban sea más de lo que te va a costar la broma. Es que es obligatorio que haya una transparencia con el cliente y con cualquiera que... En este nuevo episodio de nuestra serie Elemental hablamos sobre legalidad para agencias. Contamos con Alejandra Camacho, CEO de Lorem Ipsum, especialista en asesoría legal publicitaria. Alejandra nos desvela los errores legales más comunes que cometen las agencias, muchas veces sin darnos cuenta, y cómo protegernos con contratos bien definidos. También abordamos cómo gestionar riesgos en campañas publicitarias y cumplir con la normativa sin matar la creatividad. Y lo más importante, cómo hacer que lo legal no convierta lo perfecto en enemigo de lo bueno. Desciframos la legalidad para agencias con Lorem Ipsum. Esto es Descifrando Agencias. Soy Carlos Herrero, de Mr. Landon, y nuestra invitada es Alejandra Camacho. Bienvenida, Alejandra. Gracias, bien hallada. Un placer tenerte hoy en este especial... Como intrusa. No, hombre, en este especial elemental sobre legalidad en agencias, que es muy importante y que ya imagino que no es fácil contestar a muchas preguntas, a lo mejor de las que te voy a ir haciendo sin un montón de dependes, ¿no? O en función del contexto, pero, oye, vamos a intentarlo. Y, por supuesto, que este episodio sirve como orientación, que aquí Alejandra y servidor, en representación de Mr. Landon, hacemos un disclaimer de descargo de responsabilidad y que si cualquiera tiene un problema legal con su agencia, que te escriban, que contraten tus servicios y que hagan las cosas bien, que no cojan este episodio como referencia de nada. Eso. Vale. Nada, dicho esto, vamos a ver si toca revisar algún punto de la operativa de nuestras agencias a nivel legal. Así que, Alejandra, voy a empezar. En tu experiencia, ¿cuál es el error legal más común que cometen las agencias de marketing y que incluso no nos damos cuenta? ¿Solo uno? Ostras, empezamos bien. No, mira, creo que el error más frecuente es el tema de incluir contenido de tercero, considerando que están en internet y lo puedo utilizar o no sé de quién es el clásico, busco una foto en Google y la uso en la web, ¿la se sigue haciendo eso? Correcto, o incluso no sé muy bien de dónde sale la leyenda esa de el menos de un minuto o algo así. Si pongo no sé cuánto de menos de un minuto de un tema musical, eso se suponía que no pasa nada. Digo, ¿cómo que? ¿Dónde pone eso? O sea, es una leyenda que existe, una leyenda urbana. Da igual que sea mucho tiempo, poco tiempo, o sea, eso es una obra protegida y tienes que tener el consentimiento del titular. Probablemente venga... Lo cómodo sería que no, correcto, pero... Yo creo que probablemente venga de, oye, si es menos de un minuto o el vídeo tal, igual YouTube no me lo tira o cosas similares, pero dices, una cosa es que YouTube no lo detecte con sus algoritmos y otra cosa es que sea legal, ¿no? Correcto, efectivamente. Y luego también mucho eso de, pero si fulanito lo hace, ¿no? Eso es otro clásico. O sea, que fulanito lo haga no significa que esté bien. O sea, tú quieres hacerlo mal, perfecto. Pero yo para qué estoy aquí, pues para decirte que no se puede. Que asume la responsabilidad, fenomenal. Adelante. O sea, hay veces que hay que dar patas para adelante, pero que lo sepa. Me ha parecido increíble, o sea, yo lo de coger una imagen de Google y utilizarla en tu web o demás, o sea, pensaba que eso es algo superadísimo, no lo siguiente, pero me sorprende pues que me han pasado cosas peores. Te diría que hubo un caso en que, o sea, con una agencia con la que llevo trabajando mucho tiempo, que a uno del equipo se le ocurrió en una campaña bastante tocha meter enlaces de YouTube de gente que utilizaba fragmentos de películas sin consentimiento. Bueno. Y quedé fenomenal, como te puedes imaginar, porque a mí nadie me comentó nada de esto hasta que ya teníamos el fuego ahí, ¿sabes? Bueno, imagino que tendremos muchos clásicos de estos, ¿no? Sí. Da igual que tú estés prestando servicio a una agencia, que claro, si luego hacen cosas por su cuenta sin consultar, pues claro, ese es el tema. Guardas. Por eso luego ahí se pasa un poquito más de vergüenza, porque dicen, joder, tiene una abogada y mira lo que han hecho ya, pero es que en ese caso igual me acabo de enterar, o sea. Claro, ¿cuál ha sido el caso más curioso o llamativo que te ha tocado resolver en una agencia? Algo que, no sé, que casi nadie imaginaría, ¿no? Que podría ser incluso un problema legal y la han liado bien gorda.
Bueno, casi nadie imaginaría, yo creo que ya todos imaginamos cuando puede haber problemas. Y lo que más curioso me ha pasado, lo más curioso que me ha pasado, yo creo que es precisamente lo contrario. O sea, el ver por fin que una agencia me pedía hacer algo que sabía que era ilegal. Y eso me encantó. La verdad, me gusta la gente que se tira un poco a la piscina, porque al final eh, se hizo y se hizo bien. Fíjate, era un tema, bueno, una campaña que se conoce, ¿no? O sea, no pasa nada porque lo diga, pero una campaña marca de pizza contra otras marcas de pizza. Y Vale. básicamente se creó una aplicación a través de la que si tú logabas, o sea, escaneabas el logo de la competencia, te daban una pizza suya por 1 euro. ¿Y qué parte ilegal había ahí Hombre, exactamente? pues para empezar, es que yo no puedo utilizar las marcas de terceros en mi publicidad. O sea, es un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, competencia desleal, o sea, había un montón de problemas, pero claro, al final hay que valorar qué es lo que quiere el cliente, que en este caso era hacer mucho ruido, con una acción, pues eso, un poquito disruptiva y que la gente hablara de eso, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hicimos fue, desde el momento cero me metieron en el proceso y entonces diseñamos la acción de manera que sí, obviamente había riesgo, pero se sabía cuáles Controlado. eran los riesgos. Claro, era un riesgo controlado. De hecho, eh, salió exactamente como dijimos que iba a pasar. O sea, después de darle el ok, de limitar mucho en tiempo la campaña y tal, eh, dije, lo máximo que puede pasar es que, considerando qué anunciantes eran miembros de autocontrol, que no, cuánto le cuesta poner una reclamación, cuánto tiempo íbamos a tardar en recibir la reclamación, pues digo, cuando nos reclamen esa campaña está acabada. Entonces vamos a entonar el mea culpa, señora agente, he sido mala, deténgame, y no van a ir a más. Ujú. Y ya la agencia había conseguido lo que quería, que era esa repercusión, ¿vale? Entonces, bueno, ese tipo de campaña están guay, o sea, porque al final a mí tampoco me gusta decir todo el rato que no, al revés. Pero también es cierto que hay muchos clientes, ya no la agencia, que no asumen ese riesgo, ¿sabes? Ujú. Sí, que no están dispuestos, ellos lo que no quieren son Claro, problemas hay y ya está. determinados anunciantes que dicen, no, no, yo quiero riesgo cero. Riesgo cero no No existe. existe. Pero lo más cercano, entonces, claro, cuando te proponen algo que por un puntito puede ser complicado, pues ya dice, hombre, no, si es para este cliente, no. Si es alguien que se la juega un poquito más, pues igual dice, venga, vamos para adelante. Pero claro, siempre hay que asumir que puede pasar, siempre te pueden reclamar, siempre. O Estaba casi pensando, siempre. claro, estaba pensando en este caso de las pizzas, me ha recordado otro que, a ver, aquí no Ujú. patrocina a nadie, así que nos da igual mencionar a marcas. Coca-Cola y Pepsi, por ejemplo, siempre han sido un clásico que se han lanzado pullas, pero no sé si a lo mejor me dices, ya, es que en Estados Unidos eso se permite, aquí no. Efectivamente, eso es diferente, claro. En Estados Unidos ese tipo de publicidad sí que se permite. En España la publicidad comparativa tiene que cumplir unos requisitos específicos para que sea lícita, ¿vale? O sea, se tiene que comparar el mismo producto. Te acordarás de uno que hubo hace mucho tiempo, me parece que era Sunny Delight con otro, ¿no? O sea, tenían que comparar exactamente el mismo producto, las mismas cualidades y ser súper objetivos. Entonces, en ese caso sí, pero decir yo soy mejor que tú, no. Entendido. Vale, vale. Joder, en ese aspecto yo creo que los estadounidenses nos ganan a divertidos entonces, ¿eh? Sin duda, sin duda. O sea, yo de hecho cuando doy algunas clases de publicidad y tal, de la parte legal, siempre tiendo a poner spot publicitarios de, por ejemplo, de muchos de McDonald's, Burger King o Coca-Cola, Pepsi, porque hay muchos muy buenos, muy divertidos, o sea, y que entre ellos se siguen el juego y se continúan. Y yo ahora te contesto y ahora tú. Entonces yo creo que al final, si es una competencia sana, pues estaría bien que se pudiera, pero no, aquí no. Somos más aburridos. Sí. En ese aspecto, no sé si las agencias pequeñas tienen más riesgo de cometer errores legales porque no suelen contar con una asesoría, bien sea interna o externa, como por ejemplo con tu ayuda, o las grandes se meten en muchos más jardines, tanto por magnitud de los problemas como por la capacidad que tienen. A ver, yo creo que las agencias pequeñas cada vez están más concienciadas en esto precisamente, a lo mejor porque son más pequeñas.
en una multinacional o en una agencia muy grande suele haber un departamento jurídico, pero no de publicidad. O sea, suele haber un departamento jurídico que te lleva la parte financiera, todo lo que es societario, en fin. Las grandes multis sí que normalmente tienen unos servicios jurídicos, normalmente están externalizados, porque ya te digo que a día de hoy no tenemos, no sé si la suerte o la desgracia de que no existe dentro de una agencia una figura legal normalmente, o sea, no existe en cuanto a temas publicitarios, me refiero. Pero sí que cuentan con despachos grandes normalmente, porque eso es lo que viene bien para la foto luego, y porque si hay algún tipo de problema, obviamente la estructura no es la misma, ni el nombre que te da, ¿vale? Uh-huh. Pero también es cierto que muchas veces estos grandes despachos son muy buenos en muchas cosas, pero tienen muy poca experiencia en cosas muy concretas. Y entonces, como le quitan importancia, a lo mejor pues eso lo hace un junior, ¿vale? Con lo que no creo yo que esté tan contenido, creo que tienen menos miedo, ¿vale? Porque seguramente una sanción va a tener mucha menos repercusión que la que puede tener una agencia pequeña. Claro, a una agencia pequeña le puede fastidiar el negocio, la otra es, pues Correcto. bueno, un contratiempo, ¿no? No es un problema realmente de grandes dimensiones. Sí. Y para estas pequeñas que nos están escuchando, porque yo creo que, como bien has dicho, que hay muchas agencias que empiezan a tener mucha más conciencia, pero claro, a lo mejor una agencia, por el día a día caótico, de desenfreno, va creciendo, va haciendo cosas y a lo mejor dice, espérate, seguro que tengo que empezar a ponerme al día en legalidad con muchas cosas de las que estoy haciendo. ¿Por dónde debería empezar o qué sería lo más urgente que debería revisar de si lo está haciendo bien o mal? Hombre, también depende de qué tipo de agencia sea, si es creativa, si es marketing, si es global, ¿vale? Pero en realidad ya no te diría agencia de publicidad, te diría cualquier tipo de empresa que tenga una página web, lo primero que tiene que hacer es poner en orden esa página web a nivel legal. ¿Por qué? Pues porque eso es un escaparate, ¿vale? Un escaparate, una galería al mundo. Si todo el mundo ve que en el escaparate está todo mal, ¿cómo estará dentro? ¿Vale? O sea, es lo que se llama la apariencia de buen derecho, ¿no? O sea, igual luego no tengo ni idea, pero solo quiero tener bien esos textos legales. Problema, que si alguien un poquito espabilado tiene idea de que eso está mal, tiene esa capacidad de contar con ello y ponerse por encima de ti. Por ejemplo, interponiendo una reclamación a la Agencia de Protección de Datos, que eso lo puede hacer cualquiera, y dice, bueno, pues a mí no me va a dar nada, pero yo te voy a entretener con un inspector un tiempito. Sí, o sea, ¿vale? Sería un poco de decir oye, de puertas hacia afuera, que es lo público, por lo menos tenlo decente. Luego de puertas hacia adentro tú verás, porque igual es más difícil que te pillen, ¿no? Pero lo que es obvio y público, ostras, por lo menos eso tenlo bien, no pongas fácil, no te pongas un letrero en la frente que diga, denúnciame, ¿no? Correcto, exactamente. Y sobre todo porque parece que no, pero hay muchas veces que la competencia utiliza esas técnicas, ¿eh? Y piensas que no, pero detrás puede haber cualquier persona. Y bueno, pues no está bien ponerlo tan fácil. Sí, yo es verdad que no lo comprendo. Yo no dedico bastante, tengo cosas en mi día a día como para ponerme a mirar a la competencia, a ver si lo hacen mal y ponerme a denunciar. Pero bueno, entiendo que hay gente que lo hace. No, igual tú no, pero igual sí que busca a alguien para que lo haga. En fin, formas de entender la competencia muy distintas, desde luego. Claro. Y Alejandra, no sé, ¿crees que muchas agencias no se toman en serio los aspectos legales porque simplemente aún no se han enfrentado a una sanción importante? Te iba a decir, ¿metemos miedo? O sea, ¿a qué se pueden estar enfrentando a algo tan tonto como lo que dices de legalidad en una página web? Para que sean conscientes de a qué se enfrentan si la cosa se pone fea. Sí, no, claro. Yo creo que la mayoría de las agencias, aunque cada vez hay más concienciación, están como un poquito más tranquilas, pero no significa que, no porque no hayan incumplido o no sigan incumpliendo, sino porque no ha explotado. O sea, porque han tenido suerte a lo mejor. Pero una vez que te pasa, ya se te pasan las tonterías. O sea, cuando te visita un inspector, cuando te llega un requerimiento de la Agencia de Protección de Datos o de la Comunidad de Madrid con el tema de juego, o sea, la cosa se pone seria. Ten en cuenta, mira, en protección de datos, las sanciones
que es una locura, pueden llegar al 4%, 20 millones de la facturación anual, lo que sea más, dice. ¿Vale? Vale. O sea, que no es moco de pavo, o sea, lo que sea más. Claro, o sea, es que un 4% de la facturación, digo, bueno, es asumible. Pero claro, dice, no, lo que sea más, ya si te toca 20 millones, o sea, que una empresita a lo mejor que factura, me lo invento, 300.000 euros al año, le puede caer una sanción de 20 millones. Hombre, al final igual las sanciones… será desproporcionado, ¿no? Claro, al final las sanciones se calculan un poco considerando lo que ha pasado, si hay atenuantes, si hay agravantes, si ha repetido, o sea, si no es la primera vez, etcétera. Pero el tema es que están ahí. Y esto es igual como Hacienda, ¿eh? Una vez que se meten, voy para adentro y reviso todo. Que en realidad es otro problema. Porque puede empezar con una reclamación de un usuario que, por ejemplo, ha solicitado la baja, por ejemplo, ¿no? Pongamos que vosotros tenéis ahora una newsletter, que la tenéis. La tenemos. Y yo digo baja, ¿no? Y nadie me da de baja. Y entonces el mes que viene me llega otra vez. Entonces yo cojo y mando una cartita a la agencia. Y entonces la agencia dice, a ver, mire usted, cuénteme qué ha pasado aquí, ¿no? Y entonces ya dice, bueno, vale, y aparte, ¿dónde está su procedimiento de atención de los derechos? ¿Y quién se encarga? Y empiezan a tirar del hilo, ¿no? Y de repente a lo mejor sí, tú tienes puesto ahí lo de la baja, pero no existe un procedimiento, no se está contestando en plazo o averigua, ¿vale? Entonces, claro, es un problema, porque ya una cosa es cómo se ha iniciado y otra cosa es todo lo demás que quiera revisar la agencia. Claro, que a lo mejor lo que lo inicia es algo tan tonto, entre comillas, como decir, oye, no he puesto en mi email el enlace de darse de baja o lo que sea, y eso a lo mejor, a ver, entiendo que eso por sí solo a la primera de cambio, no sé, igual no es la mega multa, pero sí que inicia ese proceso de, bueno, a lo mejor esto no, pero me voy a poner a tirar del hilo y es que resulta que detrás hay mucho más, ¿no? Claro, pero entre otras cosas porque a lo mejor dice, vale, ¿y cuándo me di de alta? ¿No? Y entonces ahora tú tienes que demostrar cuando esa persona se dio de alta y tú tienes que demostrar que le informaste con todo lo que pida la agencia. Entonces ahí ya tienes varios incumplimientos. Oye, Carlos, perdona que te interrumpa, pero hay algo que las agencias que nos estáis escuchando seguro que queréis conocer. Dale, Borja. Es que muchas necesitaréis prestar servicios de paid media, de desarrollo web o de SEO a sus clientes, pero no queréis contratar equipo interno ni depender de filas u otras agencias que son vuestra competencia. En Mr. Lando somos expertos en estas áreas. Trabajamos exclusivamente con agencias y lo hacemos bajo un modelo que os asegura un 30% de rentabilidad en todos los proyectos. Entonces, si crees que nuestros equipos pueden encajar, te dejamos en la descripción un enlace para que puedas contactarnos. Y ahora te dejo que sigas disfrutando de este episodio. De hecho, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las agencias con el tema de RGPD? Porque hemos mencionado antes de, oye, pues en la web es donde suelen estar los errores más claros porque son los públicos, pero no sé si son los más comunes o cuáles son los que les pueden salir más caros. Bueno, el tema de protección de datos en formularios, todo, o sea, desde no informar a informar mal, a dar menos información de la que tienes que dar, a establecer bases de legitimación del consentimiento que no son válidas, a poner casillas premarcadas. Otro clásico es directamente que tengas que marcar o que ya te salga premarcado todo y que quieres recibir la publicidad, no solo tuya, sino de tu primo, de tu tío y de todo el mundo. Eso está prohibido. Se supone que tú tienes que dar un consentimiento por una finalidad. Y cualquier finalidad adicional requiere una casilla adicional. Y de hecho te quería preguntar, vale, premarcado no, pero es que casualmente ayer estuve descargándome varios informes y sí que vi en más de uno de, vale, no te la premarco, pero si quieres descargártelo te obligo a marcarla. ¿Eso es legal? ¿Cómo es decir, si quieres descargar? Imagínate, yo te digo, oye, la típica casilla de he leído la política de privacidad, ok, ese es un clásico, la tengo que aceptar, si no, no te dejo descargarlo. No, incorrecto. Vale. ¿Sí? Vale, claro, o sea, de la misma manera. Al final estás condicionando la prestación del servicio al consentimiento de otra cosa. O sea, que yo lo que quiero es descargarme esto. Entonces tendría que haber una casilla para descargarte eso y otra para que tú puedas utilizar mi dirección de correo electrónico para otras finalidades. O muy clásico en los formularios de contacto, que siempre van todos con he leído y acepto la política. Correcto. Es decir, yo debería poder rellenar y mandar un formulario de contacto a pesar de no haber marcado la casilla de he leído y acepto la política de privacidad. No, porque hay una casilla, o sea, es que ese es otro de los clásicos que casi todo el mundo tiene mal. O sea, la Agencia de Protección de Datos y la normativa en general lo que te dice es que hay que dar muchísima información, ¿vale? Al usuario. O sea,
digamos que si tú pusieras todo en una primera pantalla, tendrías un texto así, que dices tú, un chorizo, que es infumable. Entonces, ¿qué pasó? Dividieron como en 2 capas la información que se tiene que dar. Una capa de una información básica y una capa adicional que sí que puede estar linkada. Pero la primera capa no puede estar linkada, ¿vale? Ni quién es el responsable ni la finalidad. Eso se debería ver siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no lo quiere poner y entonces intenta buscar caminos para llegar ahí, pero que no son correctos. Por ejemplo, tú sí que puedes poner un check y ponga, he leído la política de privacidad, siempre y cuando el usuario, cuando le dé al check, se abra la información básica. Vale. Y esté linkada, si ya quiere entrar, a la adicional. Pero lo que no puedes hacer es poner el check y que si yo no le doy al enlace, no me salga la info, porque yo no la he visto. ¿Vale? O sea, o lo pongo abajo o invento un mecanismo con un pop-up o similar para recibir esa info. ¿Vale? Todo lo demás está mal. O sea que el Por lo menos 99% con lo hace respecto a mal. protección de datos, sin duda. Otra cosa es que cuando tú, por ejemplo, hagas una compra, por un lado tienes el tratamiento de datos para la compra, todo lo que es la parte de protección de datos, y por otro lado el contrato, digamos, de adhesión que tú aceptas de condiciones de servicio de esa compra, ¿vale? Que ahí que van linkadas y yo no me las quiero descargar, pues eso ya es otra movida. Pero desde luego la parte de protección de datos tiene que ser así. Vale. Bueno, por no hacer un especial de casillas Sí. de aceptación de datos, porque esto, como ves, puede dar Sí, ya. para mucho tema. Quería saltar también a preguntarte, hablando de uso de datos y demás, sí, es muy típico en las agencias, ¿no? Utilizar los datos de clientes pues, para crear un caso de estudio o simplemente poner a ese cliente en el portfolio. Y hay gente que a lo mejor pregunta, pero hay otras personas que igual, a lo mejor para el caso de estudio sí que pides permiso, pero para un portfolio dices, oye, yo trabajo con esta persona, enseño la Ni web para que he la web. hecho y lo pongo. ¿Eso es legal? O sea, No, de hecho, mira, es otra de las cosas que cada vez están metiendo más los clientes en sus contratos. Yo también lo meto cuando el contrato tiene su origen en mi parte, o sea, en el lado agencia. Obviamente yo juego a favor de la agencia y si cuela, pues vamos a intentar meter todas las que podamos a nuestro favor. Una de ellas, por supuesto, es que salvo que se diga lo contrario, que podemos utilizar su logo en la web, por ejemplo. Pero cada vez más te piden lo contrario. O te rectifican como un previo consentimiento expreso. que valdría un email. Entiendo un email, ¿no? Oye, ¿me dejas? Sí, Vale. eso es un consentimiento expreso, pero claro, la realidad es que todo el mundo o muchísima gente pone los logos de los anunciantes y a lo mejor revisa el contrato y no puedes hacerlo. O sea, Supongo que aquí muchas veces también se pone en una balanza bueno, probablemente me pondrán un email y me pedirán que lo quite y ya está. Y que generalmente la gente actúa así, ¿no? No, tampoco va a hacer sangre, pero claro, con el contrato en la mano pueden decir, pues a mí no me da la gana de escribirte un email para que lo quites directamente, burofax, ¿no? O lo que toque, no sé. Sí. Sí, o sea, y además me consta que ya ha pasado alguna vez. O sea, sí, alguien que no tiene ganas de andarse con chiquitas y ya está. no, y al final es que, bueno, hay determinadas empresas que son mucho más pulcras con respecto al uso de su propiedad intelectual. O sea, su marca, su imagen y basta que pase cualquier cosita para que digan, no, yo no quiero que me relacionen con quien sea, ¿vale? Entonces, Está claro. no utilicen mi imagen aquí. O también es cierto que hay veces que a lo mejor, digamos que la agencia ha hecho un mini trabajo para un pedazo de anunciante y aprovecha y parece que está ahí, que es su, ¿sabes? Su agencia de cabecera y allá por el año 2001 hizo una cosa y, ¿sabes? Entonces, claro, todo eso hay que medirlo un poco. Y Está saber claro. también un poco cuáles pueden ser las consecuencias. Al final, la agencia siempre más o menos conoce al anunciante y sabe un poco cómo de permisivo puede ser con según qué cosa. Sí, yo creo que Se también hace un dependerá poquito la vista gorda. Claro, y dependerá mucho de la magnitud del cliente, ¿no? Si tienes una gran institución delante, dile, oye, no me la voy a jugar, voy a consultarle. Si es, Claro. pues bueno, a lo mejor una empresita un poco más pequeña, dices, bueno, seguramente como mucho me dirá que lo quite y ya está, no pasa nada. Claro, pero igual que eso, al revés. O sea, otra cosa que siempre nos intentan quitar de los contratos
tanto con influencers como directamente con las marcas o cualquier tipo de actor o lo que sea, es que no pueda utilizar luego esa campaña en la agencia. Pero claro, si yo quiero presentar la campaña a un concurso, Claro. o sea, ¿cómo hago? Te quito, ¿sabes? O sea, y bueno, hay veces que no se entiende, luego ya dicen, bueno, vale, si es uso no promocional, sí. Sí, o dame primero el toque, ¿sabes? Pídeme primero el consentimiento de manera específica si lo vas a presentar a un concurso y yo te lo doy. Pero a priori no te dejan nada, ni poner la campaña en su web, en tu web, ni nada, ni en redes sociales. Entonces con eso también hay que tener cuidado, porque también es verdad que normalmente se busca poder tener casos de éxito subidos en tu web. Claro, lógico. Tiene Y sentido. estaba pensando en otro caso que justo me pasó la semana pasada, que es con un cliente que me metió en su newsletter, ¿vale? Y es una práctica que me he enterado como que es más habitual de lo que me pensaba, que es como trabajas conmigo, pues oye, pues te meto en una newsletter que mando con la gente con la que trabajo y digo, a ver, yo no, desde luego yo no me he apuntado de forma Pero tal. Y está de hecho, permitido. claro, me fui al contrato para ver si decía algo y vi que no decía nada. Y claro, fue ahí cuando dije, espérate, voy a preguntarle a Alejandra a ver si es que puedo incluir el email de todos los que mi cliente, que tengo no sé Sí. qué necesito para poder hacerlo, porque me dices que es permitido. ¿Qué Sí. es? ¿Tener una factura entre nosotros y ya A por eso ver, puedo? o sea, es que existe una excepción. Por aquí tenemos dos casos. Por un lado, que son contactos profesionales, Vale. ¿vale? No son contactos personales. Entonces, la normativa de protección de datos tiene un artículo que te dice que, digamos que es un poco excepción, los contactos profesionales siempre y cuando tú, o sea, con direcciones corporativas, trates de escribirle a esa gente con una finalidad comercial o de encontrar negocio, ¿vale? Eso es por un lado una excepción. Y por otro lado está el 21.2, creo que es, no sé, de la LS6, que lo que te dice es, cuando tú ya tengas una relación contractual previa con alguien, con un cliente, con un proveedor, a priori, por interés legítimo, tú puedes enviarle comunicaciones para ofrecerle productos similares a los contratados, pero siempre tienes que informarle y darle la opción de baja. O sea, ¿qué pasa? Yo puedo enviarlo, pero tengo que tener mi pie legal con toda la información y la opción de baja. Y en el momento en que me soliciten la baja, ya nunca más se lo puedo mandar. ¿Vale? O sea que sí se puede. Como que Se has puede quemado la bala. si tienes una relación contractual previa. Mira, esto me lleva a pensar, por ejemplo, en los formularios de contacto que suele haber en cualquier sitio, ¿no? Y la mayoría de la gente tiene eso mal también. O sea, no hablo de agencia, hablo de General, sí. porque esa política de privacidad debería específicamente decir qué se va a hacer con tu contacto, ¿vale? Ese formulario normalmente es pues, cuando yo te solicito un presupuesto o yo qué sé. ¿Qué pasa? Que esa relación puede llegar a ser un contacto, una relación contractual o que se quede en nada, ¿vale? Entonces, en esa leyenda te deberían decir, bueno, ¿y si cuando haya pasado, pues pon tú, por ejemplo, 2 meses desde que nosotros nos pusimos en contacto y no ha habido una relación contractual final, pues entonces ya tengo que cargarme tus datos. Y no voy a tener tu contacto ahí para nada. O sea, hemos estado, lo he guardado durante X tiempo y al final no ha surgido, no tenemos relación negocial. ¿Qué hay relación negocial? La base del contacto de la legitimación a día de hoy sería ya pues, que es un cliente tuyo. Entonces hay un Claro. contrato y por tanto puedes tratar sus datos. ¿Vale? Eso me lleva a pensar claro, o sea, cómo gestionar los datos de clientes potenciales, ¿no? Que nunca llegan a contratarnos. En ese caso, o sea, yo podría especificar, oye, yo voy a guardar tus datos aquí de forma indefinida hasta que yo considere, o la ley te dice, no, No, hay es un que ese plazo, es el elimínalo. problema. El problema es que la ley te dice que tú tienes que utilizar el mínimo de datos posible durante el mínimo tiempo posible y específicamente para los fines para los que se solicitaron. O sea, y yo he contactado contigo hoy y al final no me cuadró el presupuesto o lo que hablamos y en el 2025 ni me acuerdo de ti ni quiero que tú me mandes nada, porque realmente ahí ya no hay un propósito, ¿vale? O sea que el carácter indefinido de esa leyenda no sería correcta a nivel legal. Y otra cosa que hace la gente es que directamente dice política de privacidad, he leído y acepto la política de privacidad y te casca, dicho así, la política de privacidad del footer de tu web con todos los tratamientos que tú puedes hacer, no el que estás haciendo. ¿Vale? O sea,
En una política de privacidad general, tú explicas, pues tengo datos de clientes, de empleados, de currículum, ¿no? Y cada uno lo trata de una manera, tiene un tiempo, tiene... o sea, tú no puedes en un formulario de contacto remitir ahí y decirle al usuario, búscate la vida y tú sabrás cuál de estas opciones te corresponde. O sea, se supone que hay que ser simple y claro, ¿vale? Pues eso es otro clásico. Yo creo que al final la RGPD pues, regula todo el ámbito de recogida y uso de datos Claro. y obviamente como agencias yo creo que estamos todo el día trabajando con ellos, o sea Sí, que sí. creo que cualquier cosa que te pregunte van a haber temas relacionados con ello, pero también es verdad que podríamos hacer 20 especiales sobre esto, así Claro. que voy a intentar saltar también a otro Sí, porque venga, se me iban sáltate. ocurriendo otras preguntas y una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención cuando empezamos a hacer un poco auditorías en Mr. Landon y demás, era con el tema de herramientas, ¿no? Y era, decía, joder, es que ¿qué implicaciones legales tiene usar un software o una herramienta de marketing que, por ejemplo, que no están alejadas en Europa, cuando todo el día nos pasamos trabajando con herramientas que normalmente son americanas, ¿no? No te estás alejando de la protección de datos, ¿eh? Ya, Esto sé que al es final está todo también relacionado. el reglamento europeo y las transferencias internacionales de datos. O sea, ¿puedo trabajar con empresas que tengan sus servidores en Estados Unidos? Pues mira, sí, ya sí. Entre otras cosas porque ya hay una decisión de adecuación. Hemos tenido una época ahí con un periodo de que no, porque el Privacy Shield se invalidó y ha habido un periodo muerto. Claro, durante Pero bueno, ese tiempo fue sí. un impasse o fue un no No, puedes fue un trabajar. impasse. O sea, en realidad, si te pones muy estricto, pues dices, pues mira, no. Pero la realidad también es que se sabía que se estaba trabajando en ello, o sea, que iba a salir tarde o temprano una decisión de adecuación entre Estados Unidos y Europa, y es lo que ha pasado. Si tú revisas ahora mismo muchas condiciones de plataformas que hablan de tratamiento de datos en Estados Unidos, de repente a lo mejor te explican que no hay una decisión todavía de adecuación. Hoy justo he visto una y digo, pues no lo han actualizado esto, porque ya sí que hay. Entonces, bueno, tendrías que ver qué tipo de información se va a guardar en esa herramienta, dónde están los servidores, si cumple con las políticas. Aunque haga una transferencia internacional de datos, pues es que esté sometido a una decisión de adecuación o que tengan cláusulas contractuales. O sea, al final hay otros mecanismos también para que eso sea válido. El tema es que hay que revisar que todo ese tratamiento que se hace realmente es lícito, conforme a la normativa europea. Y si no, solicitar el consentimiento específico del usuario, que también podría decir, bueno, pues me da lo mismo. ¿Sabes? Si tú dices, mira, tus datos se van a guardar en la India y no van a tener ningún tipo de medida de seguridad y averiguan, vale, si tú consientes, pues ya por lo menos dado tu consentimiento específico una vez que te han informado. Claro, pero esto me lleva un poco a la siguiente pregunta y es, yo como agencia puedo estar dispuesto a decir, mira, mis datos guárdalos en la India, pero ahora salto y digo, oye, algo que has mencionado ahora. El Es, cliente. claro, almacenar información sensible de mi cliente, por ejemplo, una herramienta de gestión de proyectos, una Asana, un Airtable, un ClickUp, que todos estos son americanos y tienen todo esto con Europa. Ok, pero claro, no puedo almacenar información sensible de mi cliente en estas herramientas. Siempre que te lo consienta. Ten en cuenta que cuando tú haces el contrato con el cliente, si tienes un contrato con el cliente, Que deberías, claro. Tú defines el servicio y normalmente tienes que dar datos de si hay subcontrataciones. O sea, una plataforma en la que tú vayas a alojar esos datos es un subcontratado. Y normalmente todas las cláusulas te piden que haya un consentimiento expreso en el contrato de todas las subcontrataciones. ¿Qué pasa? Pues que si esa herramienta tiene su sede en Estados Unidos, sus servidores, tienes que informarlo de manera concreta, porque igual que el cliente te debe hacer firmar a ti un contrato encargado del tratamiento, tú tienes que trasladar ese mismo contrato al proveedor. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando un proveedor, pues una empresa de nivel ARSIS, ¿no? Pues tú no le vas a decir, oye, perdona ARSIS, fírmame esto que tengo aquí, que me lo ha pedido mi cliente, yo qué sé, jamones de Teruel, yo qué sé, o sea, porque te va a decir, perdona, o sea, ¿no? Ahí siempre hay cláusulas y contratos de adhesión. O sea, cuando tú te bajas a esa plataforma, estás aceptando esas condiciones de contratación. Entonces, lo que tendrías que hacer es revisar si esa plataforma cumple o no cumple
y ya te ofrece un contrato de encargado de tratamiento con respecto a los datos que se van a alojar en ella, ¿vale? Vale, pero O bueno, sea, poderse se puede. y a pero priori, como resumen de todo esto, oye, que no pasa nada con trabajar con estas herramientas y que no hay que estar preocupándose en exceso. Ahí, he tocado hueso. Claro, o sea, sí que hay que preocuparse sobre todo si tiene un cliente detrás, tiene que saberlo, ¿vale? Es como lo de la IA. A ver, necesitas una transparencia porque ellos te están diciendo en el contrato que tú no vas a subcontratar y que si subcontratas algo, tienes que informar de eso. Has abierto melonazo, porque entiendo que esto es muy nuevo y todavía imagino que hay muchas cosas que están en territorio de nadie, que no se sabe muy bien por dónde van, pero ¿qué problemas legales pueden surgir a usar herramientas de IA? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Lo más típico, pues he utilizado ChatGPT para crear contenido o, bueno, la primera vez que hablé contigo se conectó una IA para transcribir la reunión. Y tú de golpe estabas ahí y yo dije, ay, Dios mío, ya verás que me llevo una denuncia después de esto y yo solo quería grabar un podcast, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos temas ahí? A ver, transcripción de reunión yo lo veo muy delicado porque al final ten en cuenta que tú no sabes exactamente, puedes saber lo que tú vas a decir en una reunión, pero no es lo que va a decir el que tiene enfrente. Y entonces ahí pueden salir datos personales, pueden salir información confidencial, secreto empresarial, o sea, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo lo transcriba? Porque la IA generativa ya sabemos que mete unos patinazos muy importantes. O sea, yo he tenido casos, yo utilizo muchas veces IA y me doy una panza de reír porque digo, pero bueno, ¿cómo puede tener esa cara? Digo, ¿te has equivocado? Es verdad. Y me dice, es verdad que me he equivocado. Y se vuelve a inventar otra cosa y se la vuelve a inventar y se la vuelve a inventar. Y digo, o sea, muy mal. Entonces, claro, si tú no verificas esa información, puede ser una locura. Y con respecto a la inteligencia artificial generativa a nivel imágenes, por ejemplo, pues es que ya ahí tiene, pues eso sí que es un melón, ese es el súper melón, porque ya no es solo el resultado, es la alimentación, o sea, de qué se ha nutrido la IA, ¿vale? Y luego tú sacas un resultado. Ese resultado se lo vende a tu cliente. Tu cliente, que en teoría, tú por contrato, cedes los derechos al cliente en exclusiva para los derechos de explotación. Pero claro, si son con IA, tú no eres ni autor ni puedes asegurar que hay ahí un disfrute pacífico de esa explotación. Que puede salir a cualquiera, un resultado parecido. Y aparte es que yo lo puedo volver a utilizar. Si es un resultado cuyo origen sea la IA, ahí tenemos el problema de la IA como herramienta o la IA como autora, ¿no? O sea, ¿he utilizado la IA para hacer una gráfica al completo? Pues muy mal, muy mal. He cogido la idea y luego he ido yo con otras herramientas personalizando, dándole mi impronta. Bueno, pues sí, ten en cuenta que la ley de propiedad intelectual en España no te permite que un autor sea nada que no sea una persona física. Entonces, mientras este debate no se resuelva, pues estamos en tierra de nadie, pero lo que está claro es que no somos autores. Y también está claro que lo que dice el reglamento de inteligencia artificial es que es obligatorio que haya una transparencia con el cliente y con cualquiera que utilice, siempre que se utilice IA. También ya se ven en todos los contratos con anunciantes, entre anunciantes y agencia. Vuelvo a repetir, cuando tienen el origen en mí, yo le doy la vuelta para que esto pues sea favorable a la agencia y normalmente pues indico que, claro, antes se decía, aquellas creatividades o lo que sea, los contenidos que se creen como consecuencia del contrato, los derechos de explotación se ceden al anunciante para su uso durante no sé cuánto en este territorio. Pero claro, tú no puedes hacer eso con la IA. Entonces ahora pongo, salvo en aquellos casos en los que se haya utilizado inteligencia artificial, porque claro, yo no puedo asegurar ni que no ha habido un incumplimiento, ni que soy autora de eso, ni que he pagado todos los derechos de terceros de esa obra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que obviamente el cliente le está dando la vuelta al asunto
y lo que pone es, no puedes utilizar IA salvo que yo te dé un consentimiento específico y lo veamos todo muy de cerca. Vale, entiendo perfectamente el punto delicado en IA generativa, por ejemplo, como has dicho, para una pieza o incluso a lo mejor un vídeo para una campaña publicitaria que se acuerda. Hay marcas que han acordado efectivamente pues ser súper disruptivas, ¿no? Y acuerdo con mi agencia de publi hacer algo con esto. Sí. Eso está claro. Pero claro, empieza a pensar en una agencia como la nuestra que empieza a implementar IA o automatizaciones para mejorar sus procesos, para que cosas que hacerlas más rápidas. O sea, para mí es como igual que antes hacía numeritos a mano, pues tengo un Excel o tengo una calculadora. Correcto. Ese es mi equivalente en el IA. Ahí, por ejemplo, entiendo que sí que es recomendable en estos contratos con clientes empezar a incorporar cláusulas diciendo claramente de, oye, yo utilizo herramientas de IA para este tipo de tareas y mi trabajo, etcétera. Y un poco con qué objetivo, ¿no? Claro, y tendría en teoría que hacer una evaluación de riesgo de lo que puede suponer el uso de esa IA. Al final todo viene a ser lo mismo. No es lo mismo el riesgo que vas a asumir con una IA que realiza contabilidad que con la que estamos diciendo, una IA generativa. ¿Vale? Claro. Sí, entiendo que hay niveles, claro, de riesgo, de implicaciones, etcétera. Efectivamente. Y posiblemente el consentimiento del cliente o no dependa de eso. O sea, claro. Ten en cuenta que todo lo que sea optimización de procesos, tiempo, trabajo, tareas mecánicas, hombre, pues eso al final es que estás perdiendo el tiempo. Va a ser mucho mejor utilizarlo. Está claro. Mira, creo que me viene de puente perfecto, ya que hemos mencionado IA, contratos, etcétera, que tú ya has dicho de deberías tener contrato. Vamos a hablar precisamente, ¿no?, de algo imprescindible, pues eso, en cualquier agencia o empresa de servicios, que es la relación con los clientes, que cuando todo va bien, pues es de color de rosa, pero igual el día que las cosas se ponen feas, más vale que lo tengas todo bien atado. Correcto. ¿No? Sí. Entonces, lo primero que me viene a la cabeza, que sé que hay gente que trabaja un poco así, ¿es suficiente un acuerdo verbal para empezar a trabajar con un cliente o siempre deberíamos firmar un contrato? Que entiendo que sí, pero ¿qué pasa con ese acuerdo verbal? ¿Es más que suficiente? Es suficiente, pero no es recomendable. O sea, los acuerdos verbales, según la legislación española, son válidos. Lo que pasa es que, claro, el día de mañana, si tienes cualquier tipo de problema, ¿cómo demuestras que se pactó y que no, que está dentro de este contrato, que es incumplimiento? O sea, es que claro, si eso no está bien cerrado, es casi imposible luego defender un incumplimiento por ninguna de las dos partes. Porque no sé exactamente cuáles son tus obligaciones, cuáles eran las mías, si pagas en plazo, si no pagas en plazo. Al final, el contrato escrito lo que hace es facilitar ese posible caso, ese posible escenario de pelea. Por eso, cuando todo está bien, no nos importa el contrato. O sea, es más, si pone en el contrato algo que nos da lo mismo, si las dos partes están de acuerdo, hacen así y ya está. El tema es cuando no estamos de acuerdo. Entonces ahí sí que necesitas tener unas bases sólidas para poder proteger la parte que te conviene, ¿vale? Y sí, obviamente hay mucha gente que trabaja sin contrato. Mucha, demasiada. Y en el mundo publicitario, pues más, por desgracia. Aunque creo que ya también se está haciendo cada vez más contratos porque la cultura del compliance en general está ya muy instaurada y también porque las grandes empresas y las multinacionales ya imponen su modelo de contrato. Hay determinados anunciantes que nos pasan unos contratos de 70 folios. 70 folios. O sea, y son imposibles de modificar porque son sus condiciones y ya está. Nada más que leértelo es como necesitar un ibuprofeno. O sea, porque es una locura. Yo pensando que el nuestro era largo, pero 70 te aseguro que no llega. Incluso más, ¿eh? O sea, he visto contratos con más. Bueno, también es cierto que una vez que has revisado el primero, pues cuando te viene el de otro año, ya dices, bueno, vamos a ver si han cambiado algo. Pero es conveniente tener un contrato. Y si no tienes un contrato, como mínimo un presupuesto muy detallado. ¿Puedo tener unas condiciones por mail? Sí. Pero claro, a ver cómo detalla. O sea, al final lo importante es el detalle, no es el soporte. Es el que esté escrito y que conste. Claro, me gusta ese detalle. Siempre sirve como prueba.
Claro, porque eso, tú puedes enviar un email que también lo puedes utilizar como prueba, pero claro, yo creo que el problema aquí está en que, claro, un contrato es muy extenso porque refleja multitud de casuísticas. Tú en un email, claro, no mandas un contrato redactado en un email, ¿no? Te quedas en cosas mucho más escuetas que, bueno, para la relación principal está ahí recogido, oye, pues te voy a entregar una web con estas secciones por tanta pasta. Pero, claro, Fechas de lo tiempos de entregable, entrega, lo que claro, sea. a eso ahí seguramente, bueno, a lo mejor lo puedes indicar un poco, pero todo lo que se salga de ahí, pues van a haber problemas y el contrato lo que nos da es ese marco para poder discutir dentro de un acuerdo, ¿no? Efectivamente. Teniendo claro que, bueno, aunque se pueda empezar con un acuerdo verbal, con un email o con un presupuesto firmado, por muy bien detallado que esté, vamos, lo suyo sería que hiciéramos un contrato. Correcto. Entonces, no, igual la pregunta es imposible de responder, pero ¿qué cláusulas no pueden faltar en un contrato entre una agencia y su cliente? El top 3 de Alejandra, que dices, mira, estas pues ya las meto siempre. Mi Que top entiendo que son 3, más. hombre, son muchas más. Claro. Pero, o sea, es que el top 3 es tan básico, o sea, que es como cajón de madera de pino, ¿sabes? Porque objeto, tienes que saber qué es lo que estás contratando, toda la parte de condiciones económicas, por cuánto, qué está incluido, qué no está incluido y cómo me va a pagar, ¿vale? Y si, por ejemplo, en los temas de fee, me gusta meter una cláusula de actualización con los índices de precio o lo que sea, porque claro, el tiempo va pasando. Si puedes, pues mira, lo meto, ¿no? O sea, que no va a ser el mismo fee del 2001 para el 2015, ¿vale? Y luego, lo más importante, yo creo, el tema de la cesión de derechos. O sea, ¿qué exactamente es lo que estamos cediendo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Para qué territorio? ¿Para qué medios? Eso es muy importante, porque ahí también surgen muchos problemas, muchos. Y, vale, o sea, obviamente hemos ido a los básicos. Me parece interesante. Esos son los básicos. Claro, voy a intentar así ayudarte un poco porque entiendo que la pregunta era como, oye, en un contrato que tiene 55 cláusulas, vienes tú y me preguntas por el top 3. Claro. Sí, por ejemplo, cliente que abandona, bueno, claro, un proyecto a medias. ¿Cómo Correcto. puede protegerse la agencia? Hombre, normalmente legalmente? eso está especificado también. Y normalmente se establece una cláusula por la que el cliente paga todo lo hecho hasta ese momento y los gastos en los que la agencia ha incurrido para llevar a cabo eso, aunque se pare a mitad. O sea, lo que pasa es que tú tienes que documentarlo también, los costes en los que ha incurrido, etcétera. Pero sí, se pone eso y se pone... O sea, en realidad, el contrato, yo te diría que es también un documento vivo, ¿no? O sea, empezamos a tener un modelo de contrato y según van saliendo problemas y surgiendo inconvenientes, vamos perfeccionando eso para que nos proteja más, obviamente. Entonces, claro, cuando ves, ya, bueno, pues que ahora me dice el cliente que es que no he puesto en los días de trabajo de la agencia que San Publicito es fiesta y que no se trabaja porque ellos están en París y que, claro, pues ahora ya pone y los festivos y no sé qué y el último viernes de enero. Ostras, qué bueno. ¿Sabes? O sea, según van pasando cositas que en principio puede haber muchas cosas que no sean muy relevantes, pero bueno, si puedes ir siempre perfeccionando, mucho mejor. O, por ejemplo, otro caso que me ha sucedido hace poco, una agencia que hacía un trabajo para un cliente concreto y que es una campaña que se ha ido replicando cada año y no sé qué, y este año han dicho que no, y se lo han dado a otro con toda su... Claro, eso también es delicado, pero si tú haces una campaña que sea replicable, pues igual podemos, que yo la he metido, para los casos que puede venir bien, pues una cláusula de, oye, no vas a poder utilizar la misma, o sea, si esta campaña la vas a replicar igual todos los años o muy similar, o cuentas conmigo o la cedemos un poquito, ¿vale? O sea, no me puedes sacar entera de la ecuación porque al final la idea es mía, ¿vale? Y los derechos de morales siguen siendo míos, ¿vale? Los de explotación no, pero los morales siempre pertenecen a la agencia. Claro, de hecho, estoy pensando, no sé si al cambiar la agencia o no, pero es ¿qué derechos tiene un cliente sobre los materiales creados por la agencia, como en este caso, o como diseños o campañas, si en el contrato no viene nada especificado? Lo mejor es especificarlo, ¿vale? Siempre. Vale. O sea, y además ser lo más puntilloso posible. O sea, en medio, en territorio y en espacio. Pero si no pone nada, lo que dice la ley es que
esa cesión se limitará a los fines pactados en el contrato. Claro que también es bastante genérico, o no. Depende, porque si yo he pactado que lo que la agencia me va a crear es el mailing, el diseño del mailing para un envío que voy a hacer en marzo y en diciembre, pues ese es el ámbito. Me da igual que no hayas puesto. No lo puedes utilizar para tu empresa de tu filial de Francia, no lo puedes utilizar para hacer una gráfica que pongas en la castellana, no, ¿vale? Y lo que dice también es que si no se dice nada del tiempo y no queda claro con los fines del contrato, el máximo serían 5 años y territorio español. ¿Vale? O sea, ahí por lo menos, pero por eso es mejor acotarlo, porque hay veces que si no lo acota igual va a ser más tiempo. O sea, si el objeto del contrato no está bien definido, es posible que a futuro me cueste más pelear esos 2 años que en teoría habíamos pactado pero que no costan en ningún sitio y porque los 5. ¿Vale? Hablando de acotar, Alejandra, o sea, igual, o sea, tengo un proveedor con el cual sí que tenemos un contrato, ¿vale? Pero que me llamó mucho la atención el nivel de detalle de los servicios en la factura. ¿Vale? O sea, yo creo que generalmente todos hacemos un concepto como súper genérico muchas veces o un poco desgranado, pero no entramos en grandes detalles, 4 o 5 palabras el concepto y mucho más. No, no, todo detallado punto por punto, que el concepto es un mazacote que digo, pero vamos a ver, si te pago lo mismo todos los meses. ¿No? Claro, y entonces no sé si es como, oye, pues mira, en caso de que no tengas un contrato, sí que puede ser útil que esté todo tan bien detallado en la factura, porque es un documento que puedes utilizar como prueba, pero entiendo que si hay un contrato no es necesario ese nivel de detalle, ¿no? No, efectivamente, si no hay un contrato. Además, normalmente en los contratos que no se define el objeto de una manera muy específica, se adjunta el presupuesto. Y en ese presupuesto se ve eso. O sea, las facturas normalmente no tienen por qué tener un concepto muy específico, salvo en temas muy puntuales, que bueno, que no por ti, sino porque, o sea, la comodidad te diría que lo haga lo más sencillo posible, pero sí es verdad que, por ejemplo, si te viene una inspección de Hacienda, miran con lupa los conceptos, si cuadra, si no cuadra, o sea, pero vaya, que no se emita la factura si no se ha prestado el servicio, etcétera. Pero vaya, no hace falta ser muy, muy específico en la factura. O sea, bueno, asesoramiento jurídico. Está quedando claro que hay que tener un contrato y punto, y que ya está, que todo lo demás es querer jugar con fuego. Claro. Vale. Pero hablando de esto, porque es verdad que hacemos los contratos por protegernos, pero luego siempre escucho el mismo mensaje muchas veces, ¿no? De cómo de realista reclamar un contrato si los importes realmente no son muy elevados, ¿no? A partir de cuándo merece la pena la pelea, porque hay mucha gente que dice que yo para reclamar 3.000 euros no me meto en esto. Ya. Entonces dices, pues, si tengo un fee con un cliente de 2.000 euros al mes, sí, pero no me apetece meterme en este. Al final el contrato es papel mojado. Y dices, hombre. Bueno, relativamente. Lo que pasa es que en esos casos primero se intenta negociar y se reclama de otras maneras, pero es que, claro, meterte en juicio pues puede ser un dinerito. Claro, entonces, por eso claro, ¿cuándo merece la pena? Pues cuando lo que te deban sea más de lo que te va a costar la broma. Que eso puede ser de muy poco a muchísimo. Y no depende de que sea mejor o peor. También hay muchas veces que... Y también el tema del tiempo, que tienes que tener en cuenta lo que te va a costar esa pelea en tiempo para conseguirlo. Entonces, normalmente se utilizan otros cauces para conseguir cobrar. Normalmente, pues una negociación, un burofax, un sistema de plazo, ¿vale? Que además todo eso está muy bien porque al final tú estás agotando una vía amistosa y si a futuro decidiera realmente ir a juicio, pues se va a ver que esa persona lo que ha tenido es buena fe y el otro no. O sea, yo te he dado todas las facilidades que he podido y tú no me has pagado y me lo debes. Y luego ya también hay otra cosa, bueno, pues si el procedimiento es de menos de 6.000 euros, pues se puede hacer con el monitorio, que se hace con juicio verbal y es más rápido, pero vaya. Meterse en juicio no suele ser muy recomendable. Sí, que pocas veces merece la pena. Pero bueno, si tienes un contrato sí que te permite lo que tú has dicho, ¿no? Estos otros procesos que muchas veces es cuestión de meter un poco de miedo, como diciendo, oye, que yo voy en serio con esto, ¿no? Ingréseme esto, si no, pero es que la verdad, o sea...
Y además en casos que son tan obvios que dices, bueno. Pasa Está que claro. también los clientes juegan con ventajillas y saben que bueno, que no le va a querer perder como cliente y al final, pues bueno, pues Hombre, yo estoy igual que el tema asumiendo, de los plazos, si llego a ese punto, te aseguro que el cliente está perdido, ¿eh? O sea, no lo quiero ya. ni volver a ver. Hay temas sí, pero hay muchas veces que no te creas, ¿eh? Porque un cliente muy grande a lo mejor te dice, no, es que yo te pago a 90 días, perdona, o sea, es que no es ni legal. O sea, es que supera los plazos establecidos por la norma. Vale, Ya, bueno, ante pero es que eso, nosotros lo hacemos así. claro, y si tú aceptas esa condición, Son lentejas. claro, pero a lo que voy es a eso, ¿no? ¿Tú puedes aceptar algo que es ilegal? Claro que lo puedes aceptar. Vale. Otra cosa es que luego lo quieras pelear, pero claro, si lo has aceptado ya, para pelearlo te va a venir regular. Ya Porque te va a imagino. tener que meter, o sea, Sí, era para intentar entender el decir, bueno, aunque tú lo hayas querido aceptar en un momento dado, en caso de luego pelearlo, me da igual que hayas aceptado, como era ilegal, no lo voy a tener en cuenta que lo has aceptado. efectivamente, pero es Porque que es no lo una vas a práctica pelear. abusiva. Es que es Ya. así, es una cláusula abusiva, pero no lo vas a pelear. En la realidad, en la práctica, no se pelea. Te esperas y te aguantas a que pasen los 90 días. Suele ocurrir, sí. Tengo otra pregunta que es si un cliente te obliga a hacer algo diciendo que él asume el riesgo, como agencia sigues teniendo responsabilidad, por mucho que tú digas, vale, mientras lo asumas tú no pasa nada. Y eso quede escrito en un email, simplemente. No. Me da igual que esté en un email que en un papel. Pero si tú dejas claro y cristalino. O sea, yo lo meto en contrato. Uh-huh. Eso es otra de las cosas que pongo en contrato. O sea, la responsabilidad de los mensajes publicitarios de la agencia, salvo en aquellos casos en que la agencia ha advertido al anunciante de la ilegalidad o de los posibles problemas que pueda tener ese mensaje y la agencia ha dicho go. ¿Vale? En ese caso, yo digo, tanto en contrato como por mail o incluso a veces con un documento aparte en función de la gravedad un poco del tema y que lo firme, ¿vale? Y que exima completamente de responsabilidad de la agencia por cualquier tipo de perjuicio que pudiera derivarse de eso. Porque al final, o sea, sí, yo soy tu agencia, pero tú eres el que está detrás. El mensaje publicitario, el responsable final siempre es el anunciante. Otra cosa sería que fuera al revés, ¿vale? O sea, que la agencia la líe, el responsable final siempre es el anunciante. Entonces, obviamente, el anunciante luego irá contra la agencia. Pero en este caso no es lo mismo, porque el responsable final es la agencia. Es el anunciante. El anunciante. Sí, es como. Son como cajones estancos, ¿no? De primero Claro. contra el anunciante y luego el anunciante ya dirá, vale, pues ahora a mí me han echado la bronca, espérate que ahora voy a buscar yo a mi agencia, pero es un proceso distinto. Claro, si yo realizo una acción promocional en, ¿qué te digo yo?, en Callao, sin autorización, y ese anunciante me lo ha pedido a mí como agencia y yo no he tramitado las autorizaciones, etcétera, los permisos, obviamente el ayuntamiento va a ir contra el anunciante, pero el anunciante te va a poner firme. Claro. Vamos, si sigue siendo tu cliente, ¿vale? Porque aparte de pagar las sanciones, etcétera, pues probablemente lo pierdas, ¿vale? Pero a nivel reputacional, el cliente es el que pierde, el anunciante. Después de todas estas preguntas, Alejandra, yo al final llevo todo el rato pensando, digo, si ahora mismo te sentaras con una muestra de 10 agencias, ¿qué probabilidad hay de que todas estuvieran cometiendo al menos una ilegalidad? Pues una probabilidad muy alta, muy alta. Yo es que diría del 100%. Si me tuviera que jugar una cifra, digo 100%. O sea, es que incluso las agencias que tengan buena voluntad de cumplimiento, etcétera, que las hay, es muy complicado no fallar en algo. Hay muchas veces que ya no es solo... O sea, tienes que partir de que hay muchas agencias sin asesoramiento legal. Uh-huh. Hay agencias con asesoramiento legal que de repente tienen prisa o no consultan en un momento dado y luego es como, ay, es que los timings eran muy cortos y yo pensé que... No. O sea, y luego también hay muchas circunstancias en las que puedes estar incumpliendo que no solo dependan de ti, sino que también dependa de tu cliente, de tu proveedor. O sea, son tantas cosas que es muy complicado. O sea, es muy complicado que alguien esté 100% con todo perfecto. Es que es lo otro que te iba a decir. Digo, no sé si es realista pensar que una agencia pueda cumplir al 100% con todas las normativas legales. Son tan complejos. No es realista. No es realista. Lo que pasa es que
sí que se puede lograr, yo creo, llegar a un nivel de cumplimiento, digamos, aceptable, ¿no? O sea, que haya algunas prácticas que ya se hayan instaurado en la agencia, para empezar que se parta con el asesoramiento legal desde el principio, sobre todo cuando se quiere hacer algo un poquito así más delicado, que los creativos tengan un mínimo de conocimientos legales para que no vayan a saco a arrasar con las normas, o para que por lo menos se les encienda la lucecita y digan, uy, pues esto podría ser peligroso, ¿no? Porque me acuerdo que una vez Alejandra dijo, entonces mejor voy a preguntar, ¿sabes? Al final, yo creo que es costumbre también y es poner un poquito de conciencia en todos los miembros del equipo. Y o sea, me lo voy a llevar un poquito a mi terreno, ¿vale? Uh-huh. Porque otra de las dudas que me estaba surgiendo era y creo que lo has mencionado un poco al inicio, que si están preparados los departamentos legales de grandes clientes, de grandes empresas, para entender sobre todo el entorno digital, porque en mi experiencia he recibido, por un lado, muchos no de cosas que luego en otra empresa del mismo tamaño, características, te dicen, sí, claro, esto lo hacemos hace tiempo. Y digo, vamos a ver, o es legal, en un sitio me han dado con la puerta en la cara diciendo esto ni de broma, y en otro sitio ningún problema. No. ¿Es por falta de experiencia en este entorno digital que va tan rápido? Ahí puede haber muchas causas. Por un lado, o sea, es verdad que el entorno digital va muy deprisa y que el derecho, o sea, lleva otro ritmo. Otro ritmo, ¿vale? No es comparable. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado también es cierto que la normativa muchas veces no tiene la misma, puede interpretarla de diferentes maneras, ¿vale? Entonces ahí también depende ya también mucho del abogado, de lo que se quiera jugar, de cómo lo entienda, de si quiere ir a lo seguro, siempre va a decir que no, o de si en un momento dado va a buscar un giro de vuelta para que eso pueda salir. Y por otro lado también, el que no tenga el conocimiento suficiente. Porque claro, hay muchas veces que como tú dices, ¿no? Te pueden decir, no, esto no se puede hacer. Y se puede hacer, lo que pasa es que no sabes cómo. O hay Entonces, que dar una claro, vuelta, hay que echarle horas de curro y tú tampoco tienes ganas de complicarte, que eso claro, también creo entonces que puede dice, ocurrir. uy, no, qué dramón, esto no se puede. Esa es la solución fácil. Entonces, claro, bueno, es complicado. Es complicado porque es verdad que el mundo del derecho va muy despacio y que el mundo digital avanza pues a una velocidad que no es ni muchísimo menos comparable. Pero yo creo que sí que se puede. Claro, y digo, no sé cómo se puede encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque veo como que la rapidez y la creatividad que exige el marketing digital chocan frontalmente con las normas legales. Entonces digo, no sé cómo una agencia puede encontrar un equilibrio. Bueno, sí, ¿no? Teniendo equipo y teniendo claras un poco cuáles pueden ser los límites, al final yo creo que consiste más en crear ese proceso y meterte en la cabeza que sí, que yo hago esto, tal, pero que pase por aquí, lo mire y salga. O sea, que por lo menos que si todo pase un check. El check puede ser rápido. Ese es otro de los problemas que yo creo que existe también en los grandes despachos de abogados. O sea, no es lo mismo cómo funciona una persona que se especialice solo en publicidad y que trabaje tal, sabe perfectamente que esto es lo querían para ayer, y entonces hay que trabajar con esa agilidad que un despacho que le pide un informe y te dice, bueno, esto te lo doy en 3 semanas. ¿En 3 semanas? O sea, en 3 semanas. Obviamente ya he incumplido todo. Ya Claro. no quiero ni tu informe, seguramente, porque ya no me han pillado. ¿Sabes? Sí, es complicado, pero yo creo que es un tema de concienciación, de ponerse siempre en saber un poco cuáles pueden ser los incumplimientos, tener cuidado con los derechos de imagen, con los derechos de autor de la obra, con la música, con los claims, con las marcas, no utilizar marcas de terceros. O sea, al final hay X puntos que son básicos que sabes que pueden ser conflictivos. Entonces, si dudas, pregunta y luego ya sácalo. No sé, igual me acabas de chafar la última pregunta que tenía, porque te podría valer la respuesta, pero era que para terminar, o sea, si tuvieras que resumir la clave para mantenerse protegido legalmente en una frase, ¿cuál sería tu mantra? A ver, yo diría, arriesga,
pero sé consciente de lo que te puede costar o de qué te puede costar. O sea, porque al final puedes arriesgar. Puedes mitigar el impacto, puedes reducir los riesgos y puede ser posible que te compense incluso hacer algo que no se debe hacer. Uh-huh. Tienes que valorar qué es lo que estoy buscando y cuánto me va a costar. O cuál es una balanza. Efectivamente. Y también, por otro lado, pues pensar, esto es como lo de los motoristas, ¿no? Están los que ya se la han pegado y los que se la van a pegar. Uh-huh. Pues prepara el terreno antes de que llegue, ¿vale? Para que el golpe pues sea más sonoro. Voy a tocar, quienes nos estén escuchando, ¿no? Pero que no, voy a tocar toda la madera que tengo aquí en el escritorio, porque de momento creo que no nos la hemos pegado, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Y nada, como siempre, pues agradeceros a todos los que nos escucháis, que hoy no voy a pedir ni que te suscribas, ni que nos dejes una reseña de 5 estrellas, ni nada por el estilo, aunque bueno, que si quieres sí, faltaría más, pero hoy quiero pedir simplemente que si te ha resultado útil este episodio, que estoy convencido que sí, lo compartas con alguien del mundo agencias o que creas que también le puede resultar interesante. Y Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Carlos. Por venir a Descifrando Agencias, claro, me alegro, sí. Y sobre todo por poner tu granito de arena para que no acabemos todos en la cárcel. Efectivamente. Pero si vais a ir a la cárcel, me llaman. pero antes, que yo no pleiteo. Muchísimas gracias, Alejandra. Fenomenal, gracias, Carlos. Chao.